Pues muchas gracias, sobre todo a Rosa, felicitar por su capacidad de organizar esto durante 23 años. Cuando he visto que este es el número 23, pues es algo impresionante, porque esto lleva un trabajo asociado bastante importante. Y bueno, pues yo me siento muy bien porque sé que estoy entre buscadores. Yo no soy otra cosa que un buscador. Lo que he hecho toda mi vida es buscar respuestas para mí. Alguna vez la he compartido públicamente, pero generalmente lo que hago es en mi entorno, más que nada. No es mi deseo, ni mi fin, ni mi objetivo prodigarme, como dije el viernes, aunque bueno, quizá lo más importante de conseguir respuestas es compartirlas. Eso es... Ah, se me oye por aquí, yo estaba pendiente de esto. Así que como me siento entre buscadores, pues estoy un poco más a gusto y sé que se me va a entender un poco mejor. El tema de... Además, antes alguien, creo que fue Óscar, hablaba de una nueva sociedad. Creo que vosotros sois el mejor ejemplo, estas asociaciones posiblemente sean el mejor ejemplo de semillas que se van necesitando en el mundo para ir generando un nuevo modelo de pensamiento y de sociedad. Todo lo que compartimos aquí, como buscadores que sois, me encanta ver que vienen aquí ponentes que lo que han hecho es buscar algo que quieren compartir con los demás por si sirve. Esto es lo que he hecho toda mi vida. Aparte de mi trabajo, esto es lo que he hecho. Y hoy, yo no soy médico. No me pidáis mucha cosa técnica, porque el tema que traemos hoy viene a causa de una experiencia personal profunda que me llevó a estar en una situación bastante complicada. Y el origen emocional de la enfermedad yo no lo contemplaba. Yo siempre he sido más de ciencia rígida, del edificio rígido de la ciencia. Pienso que tiene que ser así, además. No puede venir un viento cualquiera y tirar ese edificio abajo. Tiene que estar todo extraordinariamente comprobado. El resto de cosas, los buscadores, somos gente de trinchera que va abriendo por ahí caminos y es interesante también hacerlo. Al no ser científicos, en mi caso, esto me permite pensar de otra manera y tener en consideración cosas que la ciencia puede ser que se le escape, niegue o margine, pero que realmente son cosas que existen, son cosas que tienen efectos sobre las personas, como en mi caso. Os voy a hablar de una curación extraordinaria que para la ciencia la aparcan. Estas curaciones la ciencia no las tiene muy en cuenta. Bueno, y la salud creo que tendría que tener en cuenta, como pone ahí, viajar a través de la mente y de los sentimientos del individuo. Esto es lo que quería decir, ¿no? En todos los campos del conocimiento, para que algo exista oficialmente, antes debe ser descrito o por la medicina o por la ciencia. Pero hay formas, hay formas de sanar. Yo tengo un amigo, Miguel Ángel Pertierra, es médico, y este hombre me hablaba, él tuvo una experiencia cercana a la muerte y me hablaba de curaciones espontáneas y de mejorías antes de la muerte, pero mejorías reales, mejorías que un enfermo, él me hablaba de un señor que tenía con el cerebro hecho puré, esperando a que falleciera en cualquier momento, conectaba a unas máquinas y recibió la visita de unos familiares y el tío se puso en pie y estuvo paseando por el pasillo durante toda la tarde. Al día siguiente falleció. Esto existe en ciencia. La medicina lo sabe, pero no sabe describir qué ocurre, por qué pasan esas cosas. Si técnicamente eso era imposible, ¿cómo lo consiguió hacer? En mi opinión debe haber algo más que lo que vemos en el espejo. En el espejo vemos un envase, en mi opinión, y dentro hay algo mucho más poderoso, que en un momento dado hace que ese envase funcione de manera inexplicable. Bueno, ahí he hecho una serie de apuntes, más que nada para ir haciendo memoria, pero realmente, mira, aquí tengo al final lo de Albert Schweitzer. Esto es una frase importantísima. Es más importante conocer al paciente que tiene la enfermedad que conocer la enfermedad que tiene el paciente.
Este hombre es médico. Sin embargo, en Estados Unidos, aquí menos, pero en Estados Unidos sí que últimamente se está teniendo esa tendencia en hospitales privados, principalmente, de al médico lo acompaña un psicólogo y un sensitivo, alguien que tiene capacidad de intuición, porque han descubierto desde hace unos cuantos años que es muy importante no tratar un hígado o un corazón o unos pulmones enfermos. Esos pulmones, como habéis dicho en las conferencias, forman, creo que fue Mauro, forma parte de un todo. No podemos olvidar que todos esos órganos están interconectados y son dirigidos por la misma cosa, el cerebro. Y el cerebro es la maquinaria de la mente, y la mente posiblemente es la que organiza toda esa historia. Si tenemos a alguien con un corazón enfermo, deberíamos, como han hecho en algunos hospitales de Estados Unidos y de Gran Bretaña, me consta, teníamos que saber el entorno emocional de la persona, cómo está viviendo su propio proceso. Y con un señor capaz de hacer una lectura, de tener una intuición o de tener una sensibilidad sobre el aspecto o los aspectos profundos de la mente del enfermo, a lo mejor sacamos en claro algo más que ayude a su recuperación. Hay un problema con nuestra psique y es que podemos escondernos a nosotros mismos cosas, emociones, contra las que no estamos preparados para enfrentarnos. Y las ocultamos y nos acaban haciendo daño. E incluso si nos hablan de ellas, negaremos que nos esté pasando o estemos enfrentando emocionalmente algún conflicto en nuestro entorno cercano, con un familiar, con un amigo o con la pareja. Hay veces que hay un conflicto que nos ocultamos. Y es muy bueno que alguien nos lo recuerde, como os diré ahora. Bien. Sí, aquí en las curaciones milagrosas yo he puesto una cosa que siempre me ha preocupado. Miguel Ángel Pertierra me habla mucho de milagros. Él ha escrito un libro titulado Milagros Médicos, que él ha vivido. Y estos milagros yo los veo de otra forma. Quizá la ciencia ahora los rechaza, pero estamos abocados a descubrir cómo funcionan todas las cosas. Si estamos en el mundo real, si somos un espíritu en evolución, como dicen, viviendo una experiencia humana, quizás sea para dominar esa parte, la parte física, la parte humana, y no la dominaremos si no entendemos hasta el último detalle de sus procesos. Por lo tanto, si existen milagros, que yo no lo dudo, hay documentados muchísimos, curaciones, incluso miembros amputados que se han regenerado en Lourdes, hay un caso. Esos milagros quizás sean la ciencia del futuro. Descubriremos cómo funcionan. Como digo, no soy médico, pero sí he visto y he experimentado yo mismo curaciones que no tienen ninguna explicación. Contra la medicina se habla mucho, pero no deberíamos. La medicina hace lo que puede y lo que sabe, y a veces lo hace bastante bien. Tienen una farmacopea muy potente que tenemos que tener en cuenta. No quiere decir eso que sea lo único. Lo que hace la medicina también es excluir cosas que pueden ser complementarias y que pueden ayudar a tener menos efectos secundarios. Pero la medicina tiene unos conocimientos muy precisos de cómo actuar en un momento de emergencia, no hay que olvidarlo. Ahora sí, hay que tener muy en cuenta que nos pueden envenenar y que a veces no solucionan el problema porque, como sabéis, actúan sobre el síntoma. Desconocen, en la gran mayoría de los casos, cuál es la raíz, por qué se produce una enfermedad. Sí conocen la etiología, el desarrollo de esa enfermedad, los mecanismos que utiliza para manifestarse y actúan químicamente contra ella. Bien, aparte de la química, existen otra serie de medicinas. No solo existe la medicina occidental, hay otras medicinas que aquí se niegan, como la homeopatía, o se atacan, como la homeopatía, pero que en la India tiene hospitales y a ello. Y ese cuerpo inconsciente, si recibe una información de que algo estamos viviendo mal, tiene que mantener la vida a toda costa, pero tiene un impacto emocional que lo está alterando.
tiene a su vez que defenderse de ese impacto, es decir, el inconsciente tiene el sistema de reflejos para defendernos de lo de fuera, pero también de lo de dentro. Y los reflejos hacia adentro pueden ser este sistema de alarma. Enciende el sistema de alarma para decirle al consciente mediante un zarandeo, que puede ser un dolorcito, si no atiendes va a ser un dolor más grave y si no atiendes va a ser una enfermedad que te lleve al hospital y te dote del tiempo necesario para reflexionar, que es lo que suele ocurrir. Importante sería, como decía Débora antes, reflexionar sobre qué nos pasa, cómo gestionamos las emociones, sobre todo cuando caemos enfermos o nos aparece alguna dolencia, qué ha ocurrido en nuestro mundo emocional. Esta información que yo he vivido, a mí me valió muchísimo. Yo me hice consciente a través de un señor que no me conocía de nada, es como mejor funciona. Cuando alguien desde fuera te dice algo que es imposible que sepa, te impacta más. Ya no puedes ocultarlo. Si este señor lo ha visto, puede verlo cualquiera. ¿Por qué no lo puedo ver yo? Si soy consciente de esa... me llega al consciente la información que necesito, el sistema de alarma se apaga y todo parece que funciona un poquito mejor. Bueno, pues aquello, lo que os decía, me curé con agua del grifo y lo que he buscado sobre esto, ahí he puesto lo de la memoria del agua porque sobre todo esto que hemos hablado, hay una parte de la ciencia y la medicina que lo ha estudiado y ha sacado teorías. Incluso tenemos a un premio Nobel, Luc Montagnier, demostró que la memoria del agua que propuso en su día Jacques Benveniste, que fue atacado y dilapidado por la ciencia hasta el punto de morir desahuciado cuando era uno de los biólogos más reputados de Francia, por decir que el agua podía guardar memoria de aquello con lo que está en contacto. Y si es con un medicamento, te puede sanar ese agua que ha estado en contacto con un medicamento, que es uno de los principios de la homeopatía. ¿Pero qué ocurre? Pues que la farmacéutica, eso le suena a chino. No solo a chino, sino a amenaza. Si yo vendo agua barata, en vez de un medicamento que vale 10 euros, me compro un frasquito de agua que vale 10 céntimos, el margen de beneficio se reduce y el señor de la farmacéutica tiene que dejar su club de tenis, tiene que vender su Ferrari, que no le gusta ni un pelo. Nos tiene que seguir vendiendo eso caro por efectos secundarios que tenga. Mi preocupación es cómo puede funcionar todo esto. Y bueno, pues empecé a entender de todo este tipo de cosas. Realmente la pérdida del equilibrio biofísico que se llama homeostasis es lo que lleva a la pérdida de la salud y viene antecedida o suele venir antecedida de una pérdida entre los cuerpos mentales, como hemos hablado, sobre todo el inconsciente, que es el que estaría... ¿Por qué sabemos que hay un cuerpo inconsciente que está dedicado a mantener la vida como objetivo primordial? Pues porque nos ponen anestesia, perdemos la conciencia y pueden apuñalarnos, de hecho nos rajan y nos sacan cosas y nos cosen, no nos enteramos de nada y durante ese tiempo la fijación del calcio a los huesos se ha seguido produciendo. Mis uñas han seguido creciendo y mi corazón ha latido con la frecuencia que debe sin ningún problema. Son actos inconscientes, regidos, es decir, las células han seguido funcionando exactamente igual, manteniendo la vida, que es su función. Hay un cuerpo inconsciente, por lo tanto, sin duda. ¿Por qué sabríamos que hay también un subconsciente? El consciente lo sabemos porque perdemos la conciencia y no nos enteramos de nada, nos pueden apuñalar. ¿Y por qué sabríamos que puede haber otro cuerpo mental que se llame subconsciente, donde hay información extraordinaria? Porque cuando dormimos no tenemos conciencia. Y sin embargo tenemos una fase que se llama REM. En esa fase REM se recrean decorados completos, una vida completa, y vivimos cosas que incluso nos producen dolor, ansiedad, es decir, tienen efectos sobre nosotros. Quiere decir que, y nos pueden dar mucha información, el mundo de los sueños es apasionante, yo creo que se produce un juicio sobre cosas que nos pasan o nos pueden pasar y se toman determinaciones que aunque no recordemos tienen su efecto a la hora de tomar decisiones luego.
El caso es que quizá el subconsciente, como dice mi amigo Luis Arribas, nuestro amigo Luis Arribas, sea un Ferrari que tenemos escondido y que no funciona a tope mientras está el guardia de la consciencia impidiendo que haga de las suyas por ahí. Pero hay un cuerpo subconsciente que tiene mucha más información y es mucho más potente. Bueno, pues aquí tenemos publicaciones científicas. Un grupo de investigadores de Estados Unidos, España y Francia, coordinado por Richard Davidson, fundador de tal, esto está publicado en Los pensamientos pueden modificar el ADN. Y no lo digo yo, lo dice un grupo de 3 países con un estudio potentísimo. Pues nos lo están diciendo. Sin embargo, la ciencia esto lo aparca. Porque si me enseñan a pensar para no modificar el ADN, a lo mejor están perdiendo tratamientos. No lo sé, no sé qué pensar. Cuando me encuentro con esta, investigas un poco, haces de rata de biblioteca, te vas a hemerotecas y empiezas a sacar esto, dices, demonios, pues este hombre me curó y veréis ahora que hay toda una serie de teorías, hay una serie de teorías tremendas que hablan de la memoria del agua, de los beneficios de los pensamientos sobre el agua, de cómo actúan, y este hombre me curó con agua. Entonces, aquí hay algo. No sé si conocéis, supongo que sí, Masaru Emoto hizo un trabajo extraordinario. El trabajo extraordinario, en resumen, para el que no lo sepa, aunque supongo que todos lo conoceréis, os refresco la memoria, este hombre lo que sometió es agua del monte Fujiyama, la misma recogida de agua la distribuyó en frascos y la sometió a grupos de oración, a música estridente, le colocó palabras malsonantes y a otras palabras biensonantes o palabras como amor o como alegría. Ese agua la congeló y después cortó trozos de esas congelaciones y se dio cuenta de estas cosas. Cuando se pone la palabra compasión, se forman cristales extraordinariamente bonitos. Cuando se pone te voy a matar o estás loco, no se forma absolutamente nada que tenga una mínima armonía, es desagradable incluso. Con la música ocurre igual, cuando se le pone heavy metal no consigue construir nada que tenga un sentido de lo bonito que podemos tener o de la armonía, que sería la palabra correcta, ¿no? Sin embargo, cuando se le pone a Mozart, se dibujan cristales con hexágonos. Lo que prima ahí son las estructuras hexagonales, que están relacionadas con la geometría sagrada. Quizá los antiguos también sabían mucho de esto, por alguna causa, inducciones de quizá nuestros hermanos del otro mundo, que no dudo que en el otro plano estén ayudándonos en todos estos conocimientos que sin duda son importantísimos, pero la ciencia no quiere que sepamos. Yo no creo que sea la ciencia en sí, sino los que mandan en la ciencia, que tienen que tener su mercado, y esto no vende. Que el agua yo la someta. Bueno, se han hecho incluso experiencias con agua que estaba contaminada, y ese agua contaminada, que no formaría ninguno de estos cristales, se le ha sometido a un grupo de oración o a un influjo de buenos sentimientos, y el agua parece que no sé exactamente si perdía la contaminación, pero sí conseguía hacer exactamente igual que el agua pura. Unas cosas extrañísimas. La homeopatía está basada, hay una cuestión muy curiosa en la homeopatía. Hay grupos, por ejemplo, este hombre, Luc Montagnier, habló de la homeopatía después de estudiar. Él estuvo a cargo en China, en Beijing, estuvo a cargo del mejor laboratorio de China durante muchos años. Y ahí le permitieron hacer, porque allí el concepto de la medicina es otro, y le permitieron hacer todo este tipo de experimentos. Él dijo que la homeopatía sin duda no era una tontería, sino algo fundamentado científicamente
en India sin duda, porque hay laboratorios de las grandes ciudades, de las grandes universidades de allí que han avalado que la homeopatía, efectivamente, el agua es capaz de conservar memoria de aquello con lo que está en contacto, pero no solo eso, sino que rompe la constante de Avogadro, que es una constante del número de partículas que quedan en una disolución después de diluirla en partes por millón incluso, o en partes por miles de millones. Ya no debería haber partículas y, sin embargo, se analiza el agua y sigue demostrando principio activo del que tuvo en un primer momento. ¿Por qué? El agua tiene muchas cualidades todavía por describir. Una de ellas es que recrea, se llama epitaxia, creo, y es que cuando toma contacto con algo es capaz de recrear la estructura de ese algo, sin ese algo presente. La misma estructura del agua, el agua es muy flexible, iba a decir, pero es muy capaz de a su molécula distribuirla de forma que pueda recrear estructuras cristalinas o estructuras de otro tipo que hayan estado en contacto con ella. Esto es lo que hizo Luc Montagnier. Luc Montagnier, para demostrar lo de la memoria del agua de Jacques Benveniste, lo que hizo fue poner una bacteria en un tubo de ensayo y analizar ese tubo de ensayo, ver que el agua estaba contaminada por la bacteria y eso convertirlo en ceros y unos y mandarlo desde Francia a Italia. Y en Italia, un laboratorio de un amigo, esos ceros y unos, convertirlos en la información de la secuencia de ADN de esa bacteria y electromagnéticamente inducir al agua o querer que el agua tome ese electromagnetismo que tenía la información del agua contaminada de Francia, pero no habían tenido nunca ese agua y descubrieron que efectivamente se contaminaba y al analizar esa contaminación daba el mismo patógeno que Luc Montagnier había introducido en el agua de Francia. La memoria del agua, según este premio Nobel, al que atacaron despiadadamente por decir estas cosas y que el COVID-19 era un invento de laboratorio, acabó muriendo lamentablemente y quizá más de un berrinche ayudó a ello. Cosas que demuestran que nuestro cerebro y nuestras emociones o nuestra mente tiene capacidad de sanar y de enfermar nuestro organismo. Hay una cosa que no he dicho. Luis Arribas, yo le pregunté cómo me he curado o cómo me has curado. Y me dijo, no, a mí no me eches la culpa, yo no te he curado. Te has curado tú cuando te has dado cuenta del problema que tenías. Y lo has asimilado. Yo, en mi caso, bueno, la aceptación tuvo mucho que ver y el comprender que en ese conflicto yo también era parte implicada y parte, no me gusta decir culpable, pero sí era responsable, tanto como la otra parte, casi sin duda, y aquello me ayudó mucho. Bueno, pues el efecto placebo existe, no hay que explicarlo. Azucarillos que se los dan a enfermos diciéndole que son la pastilla que les va a librar del dolor que tienen. Y el enfermo, y con un grupo de control, eso se ha hecho científicamente muy controlado. Y el que toma azucarillos, convencido de que son el medicamento, se cura. Esto la ciencia lo aparca y no profundiza en por qué ocurre. El efecto nocebo, no sé si existe la palabra, yo la he oído mucho por ahí, es el efecto contrario. Te dicen que algo te va a matar y como te sugestiones lo suficiente hasta te puedes poner malo. Yo tengo documentado un caso que ocurrió, nunca se ha llegado a saber si fue un bulo o no, pero el caso se ha repetido desde principios del siglo pasado, desde 1870 y algo creo, se ha repetido un montón de veces. En San Luis, en Missouri, había una penitenciaría y allí los gringos condenan a muerte a la gente y a veces les dan condonación de esa pena bajo determinados contratos. Y en aquella época, hace unos siglos, pues más.
El caso es que hubo un señor que se propuso saber hasta dónde, un científico se propuso saber hasta dónde llegaba el efecto nocebo, hasta dónde puedo sugestionar a alguien, qué puede ocurrir con una sugestión de un máximo nivel. Y pidió permiso para hacer un experimento con alguien condenado a muerte, pero ofreciéndole un trato justo. Le voy a hacer a usted un corte en la muñeca y si consigue coagular la sangre y tapar esa herida, usted se salva, yo hago mi estudio y le perdonan la pena, usted vive. De otra manera, va a ser una muerte más dulce que lo frían en la silla eléctrica. Y el hombre aceptó, dicen. Lo puso en una camilla sin que mirase, debajo puso una palangana y le hizo un corte en la muñeca, diciéndole, le acabo de abrir las venas, cuando realmente le había apenas rozado la piel, le había hecho una herida, pero no era grave. Tenía un grifo dispuesto y empezó a oír el preso un goteo de sangre continuo. Cuando pasaron 10 minutos, empezó a disminuir el caudal de agua que caía a la palangana, haciéndole notar al preso que su sangre se acababa. Para la sorpresa del científico bestia, el hombre se puso completamente blanco, entró en parada, sufrió un paro cardiorrespiratorio y no se pudo hacer nada por él, murió. El efecto nocebo puede que bajo este bulo o no sea cierto. Lo que sí es cierto es que tiene efectos y también se han medido. ¿Cómo funciona, cómo me curé yo y cómo podemos aplicar todos estos conocimientos de que hasta los golpes van a donde tienen que ir para llamarnos la atención de que revisemos nuestro mundo emocional, porque eso puede estar jugando un papel fundamental en la enfermedad o en la dolencia que estamos sufriendo, quizá por nuestra mala cabeza? Nunca mejor dicho, ¿no? Existe un mapa corporis que han diseñado. Esto está basado en una cuestión muy interesante, una historia muy interesante. Conoceréis también a Rike Gerd Hammer, el doctor Hammer. Bueno, pues él fue uno de los precursores de esto. Y la historia que él tiene es muy curiosa. De donde él saca este conocimiento es de un accidente que ocurrió. Él y su mujer tenían un único hijo y se empeñaron en que fuera a Menorca de vacaciones con ellos. El niño no quería, porque tenía ya planes hechos en Alemania, pero estaban muy ilusionados los padres y se fue con ellos. Y alguien de la familia Saboya, creo, no sé si es Saboya, pero sé que es de la nobleza italiana, estaba de fiesta en el puerto donde estaban cenando la familia Hammer con su hijo. Y hubo unas diferencias, una disputa, y se escapó un tiro y la bala rebotó en la pérgola del restaurante y mató al hijo de los Hammer. A los 6 meses justos, él desarrolló un cáncer de testículos y su mujer un cáncer de ovarios. La mujer murió, él le extirparon uno de los testículos, el derecho, tiene su historia por el mapa corporis, y se salvó. Pero tuvo una iluminación, como ha habido otros casos de científicos en la historia. Mendeleev completó la tabla periódica en un sueño y llevaba media vida intentando hacerlo y no podía. Tuvo un flash y como esos casos conoceréis, sobre todo Oscar, unos cuantos. Bueno, pues este hombre era un genio. Rike Gerd Hammer era físico, aparte de doctorado en medicina y cirugía, tenía varias clínicas y es el inventor, tenía la patente del bisturí eléctrico, que a la vez que abre el cuerpo cauteriza e impide que haya sangrado. Bueno, pues puso todas las máquinas de sus clínicas a trabajar para analizar el cerebro de la gente que tiene especialmente cáncer, pero también otras enfermedades. Y se dio cuenta, sobre todo en el cáncer, desarrolló la ley de hierro del cáncer, advirtiendo que después de 35.000 radiografías, TAC y escáneres, se producía en el cáncer una especie de diana, que era como cuando tiras una piedra a un estanque. Hay un
una mancha central con unas ondas alrededor. Se dibujaba una especie de diana en una zona del cerebro, pero no en cualquiera, sino en la zona del cerebro que vitaliza el tejido donde ha aparecido, o el órgano donde ha aparecido el cáncer. Y después de estudiar todo eso, presentó un informe que en un primer momento fue muy bien recibido por la comunidad médica, sobre todo porque Hammer era una autoridad, no perdía el tiempo, era un genio. ¿Qué ocurre? Que si aceptamos esto con una terapia que pueda revelar el origen, el conflicto emocional, podemos curar enfermedades muy graves. Con unas cuantas sesiones de psicología, con unos cuantos divanes, con unas cuantas charlas con exteriorizar lo que te pasa. ¿Y qué hacemos con los 80.000 euros que vale un tratamiento? ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Pues que Hammer fue procesado, fue perseguido legalmente. En Málaga tuvo una clínica, hubo mucha gente que se curó, pero cometió un error. Para mí, creo que Hammer, el error que cometió es que recomendaba a todo el que sufría cáncer o una enfermedad grave abandonar inmediatamente el tratamiento. Ese fue su fallo. No hay, como he dicho, que ignorar ni menospreciar a la química que nos ha traído hasta aquí. Y mucho menos cuando me juego el bigote. No fue prudente. Él se sentía una autoridad y tenía muy claro lo que había descubierto y que iba a funcionar su tratamiento. De hecho, funcionó muchas veces. Pero hubo gente que se le murió y los familiares demandaron porque les había obligado a abandonar el tratamiento. Por ahí perdió, fue procesado. Creo que en Austria le suspendieron el título de médico, en Alemania también, y acabó en Noruega, donde murió, creo que en 2016 o 2017, lamentablemente perseguido y despreciado. Pero su conocimiento es donde Luis Arribas ha complementado con otra historia, que es el diagnóstico por lectura del inconsciente. Siendo mínimamente, con un mínimo entrenamiento, todos detectamos qué le ocurre a otra persona. Estamos diseñados, somos seres eminentemente comunicativos. Por eso los móviles han triunfado. Necesitamos comunicarnos. Siempre estamos emitiendo y siempre estamos recibiendo. No hace falta que yo hable con una persona para saber cómo se siente en ese momento. Y como eso, el lenguaje no verbal, la actitud, la expresión, estamos emitiendo información constantemente. Bueno, pues el mapa corporis, que ha sido desarrollado por Luis Arribas, viene a decir que el cuerpo tiene primero dos mitades, de arriba a abajo, derecha e izquierda. Eso tiene el reflejo, es que si la dolencia o el golpe se sitúa en la parte izquierda, va a tener que ver con nuestra parte femenina, la parte femenina de nuestra vida, o las mujeres que nos rodean. Da igual que el individuo enfermo sea hombre o mujer. Podemos tener un conflicto con cualquier sexo sin ningún problema, como sabemos. Y en la parte derecha se va a reflejar todo aquello que provenga del mundo emocional masculino, especialmente el más cercano. Cuanto más cercano, más profundo puede ser el asunto. Y cuanto más inconfesable, peor puede ser el asunto, porque nos lo vamos a esconder. Y verbalizar y sacar fuera es fundamental. Todo lo que se mete en el sótano de nuestro propio secretismo se puede pudrir y liarnos una de la leche. Derecha e izquierda, y luego al nivel de la cintura existiría la parte superior y la parte inferior. Y eso tendría que ver con la familia de la que procedemos o la familia que hemos encontrado. Cuanto más alejado, por ejemplo, las manos pueden significar el control, pero también nuestros hijos, lo último que hemos tenido, la familia a la que hemos llegado. Las rodillas pueden acumular o ser receptores de dudas o de algo que tiene simbólicamente un sentido en nuestra evolución como seres humanos. Las rodillas son la humillación. Si alguien nos humilla, probablemente las rodillas tengan
alguna especie de dolor. Las articulaciones en general tienen que ver con relaciones. Una articulación relaciona una parte de un miembro con otro. Entonces, si se ha producido en el tobillo, pues quizá con mi abuelo, con el hermano de mi abuelo, con un hermano mío, la relación no sea suficientemente buena. No hay una tabla fija, todo esto tiene que ser personalizado porque la mente es única en cada persona y procesa la información de una manera. Es un grupo de cosas y de factores. La biografía del individuo, la biografía emocional y vital del individuo es personalizable, aunque existen parámetros que son similares, básicos para todos. A partir de ahí uno le da unos matices y otros. Antes de que nos vayamos, porque ya han llegado los famosos e ineludibles 5 minutos, bueno, aquí tengo demasiada información, pero quería Hammer, el genio, quería enseñaros una cosa. Bueno, aquí hice un listado de cosas que ocurren, de qué se puede, qué emoción puede estar implicada en cada uno de esos órganos, según, porque esto puede ser todo mentira, yo no digo que no. En mi caso he observado muchísimo, llevo como 20 años con este asunto, documentando, estudiando y observándome a mí y a mi alrededor, y no puedo negar que esto que hay aquí es base cierta de dolencias y problemas. Y si además nos preocupamos en mirarnos nosotros mismos, vamos a darle nuestras pinceladas que van a tener que ver con lo que hay ahí, casi seguro. Casi seguro. Y si nos hacemos conscientes de dónde está el conflicto emocional, vamos a tener una base importantísima para recuperar la salud, pero de manera inequívoca, y os lo digo por propia experiencia. Es interesante. He vivido esto de terapeuta, no me gusta porque tienes que entrar en intimidades que a veces son desagradables, no desagradables, sino que uno le da pudor. A uno le da pudor, ¿no? Pero sí, cualquiera que se dedique mínimamente a esto percibe cosas. Y además se producen frases inconscientes que parece que te vienen de la otra persona. Se las dices y eso supone un impacto en la otra persona que le ayuda a reflexionar sobre sí mismo y sobre cómo vive con los demás y cómo exterioriza lo que le pasa. Eso después de muchísimo tiempo de observación y ayudado por Luis, por cierto, voy a hacer propaganda de su libro. Luis Arribas tiene un libro que se llama Tras las huellas de la enfermedad. Si podéis haceros con él, os va a ayudar muchísimo, por lo menos como orientación, como elemento básico de dónde partir para una reflexión interna que os lleve a descubrir por qué ocurren las cosas que ocurren y nos hacen enfermar. Es interesantísimo, pero esto, pues tiene su historia. Si queréis luego os lo puedo pasar o le puedo dejar para que lo imprima y os lo pueda mandar, no hay ningún problema en eso. Pero quería, estos son algunas de las experiencias directas que he tenido yo con gente y me han sorprendido muchísimo, porque yo no tengo ninguna cualidad, yo tengo la sensibilidad de una piedra o próximo y sin embargo, cuando me he puesto a ello, he recibido información, la he verbalizado y cuando la he verbalizado la otra persona me ha dicho, pero ¿y tú cómo sabes esto? Pues yo es que no tenía ni idea, pero con mi mapa corporis, tu parte izquierda y es aquí, pues con tu prima has tenido un follón de dinero casi seguro. Pues sí. Mira, os voy a decir una de ellas. Maricruz, de 62 años, fibromialgia. Esta señora, la fibromialgia es una enfermedad muy de moda, sobre todo en mujeres. Bueno, pues la base de la fibromialgia está en hacerte culpable hasta del toro que mató a Manolete. Una persona que se siente culpable de
todo lo malo que pasa en su familia o con su pareja, las parejas aquí es lo más próximo y con lo que más se desarrollan todo este tipo de cosas. Las mujeres tienen esa tendencia o tenéis esa tendencia de echaros, será por mi culpa. La fibromialgia está al caer. Bueno, Ángeles, esta chica tenía un dolor punzante que iba ya a operarse, a sustituirse la rodilla y apenas tiene 50 años. Y bueno, pues estaba desesperada y quería buscar cosas alternativas y yo solamente tuve una charla con ella y luego la mandé a quien debía mandarla, que tiene más experiencia que yo, pero le dije, era la rodilla derecha. Y le dije que si me contara algo de su vida, le habían hecho culpable de alguna cosa rara en su familia y tal. Bueno, esta chica de pequeña iba al colegio con su hermana. Su hermana tenía 7 años y ella 11. Y al doblar la esquina vino un camión, enganchó a la hermana y le pasó el camión por encima y ella no pudo tirar de la hermana y la familia la hizo culpable de esto. La humillaron. Y en este momento, eso fue hacía 40 años, y en este momento tenía un conflicto con una hija donde estaba recreando una historia similar y la estaba humillando su familia porque no sabía educar a su hija. Y esa humillación la tenía el pinchazo en la rodilla. ¿Os podéis creer que esta chica no se operó y hoy día no le ha vuelto a doler la rodilla? Se hizo consciente de por dónde iba el tema. Me encanta. Os voy a decir, hubo una época en la que Messi, no sé si sois seguidores del fútbol, pero Messi estaba con un vómito que nunca tenía. Decían que vomitaba. No vomitaba. Tenía arcadas. En cuanto empezaba, hubo una racha de unos meses, larga, una temporada, principios de 2014, que salía al campo, corría un poco y empezaba a vomitar. En cuanto lo vi, yo supe lo que tenía. Los médicos no se ponían de acuerdo, ¿eh? Los médicos decían que era una contracción del diafragma que le oprimía el estómago por el esfuerzo físico y le llevaba a esto. Pero este hombre llevaba 20 años jugando al fútbol y no le había pasado. Y no le pasaba en su casa. Cuando entraba al campo de fútbol, empezaba el partido y a los pocos minutos ya estaba así. Pues yo supe lo que era. Era un sapo, muy gordo. ¿No os lo creéis? Se había tragado un sapo. Este era el sapo. A los pocos meses saltó la noticia, algo difícil de tragar y digerir. Se había tragado un sapo de 53 millones de euros y cárcel que le pedía Hacienda porque su padre había dejado de pagar impuestos y había evadido una fortuna procedente del fútbol. El trabajo de su hijo lo había administrado el padre, defraudando a Hacienda. ¿Quién se tragó aquello? Messi, el sapo. Y no podía digerirlo, era su padre. Y le pedían cárcel. En cuanto acabó todo el proceso, salió absuelto y se puso al día, pues resulta que se le quitaron las vomiteras. Es un caso que puede que no sea por eso, pero a mí me suena que algo tenía que ver. Estas capas, el astral, como hemos dicho, los diferentes cuerpos, nosotros venimos al físico a tener emociones, a vivir experiencias, a contrastar nuestra perfección de ideas con la perfección de ideas de los otros. Y ahí saltan chispas y tenemos emociones. Y esas emociones, el astral las sufre, se descoordina, se descompensa y nuestra mente, a través del inconsciente, para advertirnos de que estamos enfocando las cosas mal, deteriora una parte del cuerpo u otro. Bueno, pues la relación que hacen en este tipo de conocimiento está aquí. El amarillo, la primera capa, ¿dónde está? ¿Qué glándula es la que tiene asociada y qué tipo de tejidos son los que coordina? Esto es información valiosa, porque
También hay una cromoterapia. Si nos duele algo relacionado con el tejido óseo, el amarillo, nos falta fuerza muscular, el amarillo va a ser un color que inconscientemente incluso nos guste más durante ese periodo. Cuando nos falta fuerza física es posible que tengamos. Son informaciones. También hay terapia a través del sonido y hay tejidos que con un sonido determinado van a mejorar. Podemos ayudar, no descartemos nada, ¿no? La medicina alopática está ahí, aprovechémosla sin abuso, sabiendo que es contaminante, y la podemos complementar con todo este tipo de cosas, homeopatía, cromoterapia y lo que sea. El caso es mejorar. No sé si me quedan 10 segundos. Bueno, ya voy a acabar. Bueno, pues acabo, seguro que ya no me queda mucho más. Esto es lo que os decía, el subconsciente tiene el plan maestro, las leyes universales, la sabiduría personal, ahí es donde está nuestra personalidad, la que formamos cuando vivimos, a partir de los 7 años. Hasta los 7 años no tenemos una personalidad ni un cociente propiamente dicho, estamos viviendo más en la inconsciencia. Y a partir de los 7 años forjamos nuestra personalidad que queda en el subconsciente. Durante esos 7 años, los daños y los problemas emocionales que tengamos van a quedar ahí, en el inconsciente. ¿Por qué en el inconsciente? No tenemos el consciente plenamente formado. Y en el futuro, esos patrones negativos que tenemos en el inconsciente, cuando se recreen como ángeles, cuando se recreen en tengamos un decorado similar al conflicto que tuvimos de infantes, nos va a aparecer el problema para superarlo, quizá o muy seguramente en forma de enfermedad o de dolencia, para que escaneemos todo eso, y es una forma de evolución. La mente suprema, en su sabiduría infinita, ha hecho este tipo de cosas, ha distribuido los cuerpos mentales para que descubramos la relación y sepamos un poco más de nosotros mismos. Bueno, esto es larguísimo y no nos queda tiempo. La buena salud depende de estar con procesos mentales equilibrados. Ahí yo no tengo ninguna duda. Consejos para la armonía física y mental. Es que son los que decís vosotros. Aquí no hay secreto. Y sobre todo hacer ejercicio, beber agua pura, respirar aire limpio y comer vegetales. Con eso, posiblemente, y unos procesos mentales sanos, y sanos quiere decir sinceros con nosotros mismos, coherentes. No echarle la culpa siempre a los demás, por ejemplo, aunque culpa no me gusta, no hacer responsables de todo a los demás, buscar siempre a alguien por ahí. ¿Cómo de implicado estoy yo en el conflicto que tengo? Eso es muy interesante también. Los cristianos, que ahora están tan atacados, yo viví en un colegio interno de monjas de pequeño y a mí me obligaban, entre comillas, ¿no?, recomendaban hacer examen de conciencia cada noche antes de dormir. Es un ejercicio extraordinario. ¿Por qué? Revela cosas de nosotros mismos y nos ayuda a ser coherentes y buscar nuestros fallos, limpiar la conciencia, examen de conciencia, y empezamos de nuevo mañana. Podría ser una recomendación. Bueno, para finalizar, si me permitís, os quiero poner un vídeo. Me gusta acabar con él porque, mira, ya lo conocéis, alguno de vosotros. Son 3 minutos, que me va a ceder Tessa. Este vídeo lo hace un chico, un amigo de Zaragoza que se llama Cristóbal Vila. Y me llamó un amigo común para decirme, ¿has visto el trabajo de Cristóbal? No. Me lo mandó y me dijo, es increíble. Bueno, yo le dije, ¿cómo va Cristóbal a hacer un trabajo trascendente y espiritual si es un tío, es programador, diseñador gráfico, y eso es lo más matemático del mundo, y opina que cuando te mueres te esperan los gusanos y ahí queda todo? Y sin embargo, sin darse cuenta, el hombre hizo un vídeo que vais a ver ahora, que como le oí a Débora en su día, a mí también me emociona.
A mí me emociona este vídeo, porque tiene todas las constantes universales que utiliza la energía como patrón del físico. Y eso genera cosas como que un caracol sin inteligencia construya la espiral de Fibonacci, que es una constante, procede de una constante universal, y construya un caparazón perfecto, armónico y bonito. Y nadie se lo ha enseñado. Propicia que las flores, que las plantas, vayan creciendo y cada giro, cada 180 grados, cada 30, vayan distribuyendo las hojas para captar mejor la luz del sol y ser más eficientes. Y nadie se lo ha enseñado. Son constantes universales que estaban ahí mucho antes de que nosotros fuéramos capaces de pensar y plantearnos nada. Esa inteligencia ya estaba ahí. Es el cosmos, es la mente universal, el arquitecto que tiene los patrones definidos para que la energía propicie un orden superior en la materia. No lo sé, lo hizo Cristóbal Vila, que en esto no cree nada, pero yo creo que tuvo una inspiración extraordinaria, ajena a él, que se fijó en un señor que no cree en nada para hacer esta barbaridad. Os lo voy a poner. Un poquito más de voz. O espera, de aquí, ¿puedo?
Pues, gracias. Magistral conferencia. Gracias, Te gracias. propongo